Gracias por escuchar el canal Narraciones Budismo. Budismo clásico. ¿Qué significa llevar una vida ascética? ¿Qué significa kusala? Primero debemos aclarar qué es ascetismo según un yogi budista. Kusala significa practicante que no posee nada ni material que le aflija, ni mental que le aflija. Alguien que ya renunció. Es un yogi que pertenece al camino tántrico secreto y que no lo aparenta ni alardea de ello, sino que lo hace en secreto. Y no hace nada para que sepan que es un yogi tántrico, más bien pasa desapercibido. Los hay de varios niveles, pero todos prefieren que les llames solo «Hey, tú». Ascetismo es tomar los votos del lama raíz y del linaje y solo practicar incluso a costa de la propia vida, abandonando todo lo mundano literalmente, no solo de boca para afuera. Ascetismo es no reaccionar ante ninguna situación ilusoria, aunque sea o parezca muy dolorosa y cruel. Ascetismo es cumplir con los votos del linaje al 100%. Ascetismo es meditar, practicar, tener paciencia, compasión, amor, tolerancia, diligencia, concentración en un mundo degenerado como este, sin importar nada de lo que pasa. Ascetismo es ir en contra de tu ego e ir en contra del ego de los demás y el del mundo. Ascetismo es hacer exactamente lo contrario a lo que el ego desea hacer o hacer lo contrario de lo que harían los demás, aunque la sociedad los vea como a locos. Ascetismo es no complacer el ego de los demás ni el tuyo propio. Ascetismo es amar sinceramente a Hitler, Kim Jong-un, a este perrito peludo, por igual al Buda y a ti. Ascetismo es enseñar Dharma a todos sin exigir nada a cambio. Ascetismo es darlo todo con placer y gozo indivisible de las 3 esferas de la visión. Ascetismo es aquel yogi que no se involucra pase lo que pase, porque comprende la verdad absoluta del Buda y solo la disfruta. No participa del mundo incluso cuando los seres ordinarios luchan para involucrarlo de cualquier manera, o le pegan, le critican, le cortan, lo insultan, abusan. Solo un ser con visión y compasión podría ser asceta. Solo recuerda, asceta no es aguantar hambre o no bañarse. Ascetismo tiene que ver más con la mente que con las cosas externas. El asceta come cuando tiene hambre. No come solo porque la sociedad dice que es la hora de comer. Créeme, los yogis ascetas comen mejor que tú y yo. Ellos son mantenidos por la sabiduría y el samadhi, que es más delicioso que cualquier manjar humano. Son seres increíblemente compasivos y amorosos y están ahí siempre, son como el sol, el espacio y la luna. Sin importar cuántas cosas malas o buenas pasen, ellos están más allá de todo eso y siempre estarán para amar y ayudar a los seres. Sinceramente espero que tú y yo podamos en esta misma vida emular los pasos de Shakyamuni, Sáhara, Tilopa, Naropa, Milarepa, que enseñaron los pasos a seguir de un practicante real. Pregunta al maestro. Extraído de la página de Facebook Budismo Clásico. Gracias por escuchar.